Bienvenidos a un programa más de Unión Bienestar. El día de hoy me encuentro nuevamente con la doctora Nancy Romero. Bienvenida, doctora. Hola, Cindy, muchas gracias. Es un gusto para mí estar de nuevo acá con ustedes. Les recuerdo mi nombre, yo soy la doctora Nancy Romero. Trabajo acá en la zona, en el consultorio de Llano Los Ángeles de Corralillo y en la fila del Rosario Desamparados. Bienvenida. Bueno, el día de hoy con un tema bastante importante de salud pública, por supuesto, y vamos a hablar sobre las diferentes patologías en piel que pues son más predominantes acá en zona rural. Claro. Bueno, pues nuestra consulta de patologías asociadas a enfermedades de la piel es realmente amplia. Todos los días básicamente nos llega un paciente nuevo con alguna condición, ya sea que sea de nueva aparición o porque tienen el problema de forma persistente. A esto me refiero a que hay pacientes que consultan de forma reiterada porque ya se conoce que padecen tal patología, pero llegan a la consulta porque tienen su problema un poco más exacerbado de lo normal, por abandono de tratamiento, por diferentes situaciones, ¿verdad? De tipo ambiental, tiempo laboral, nutricional y demás. Pero en sí, si queremos mencionar así como patologías que realmente son frecuentes en la población, en nuestra consulta, estamos hablando de dermatitis. Las dermatitis son varias, pero las que predominan en nuestra consulta serían las dermatitis atópicas, las dermatitis seborreicas, en un grupo específico de pacientes para la edad. Ahorita más o menos te voy a mencionar el por qué predomina en población como más joven, más adolescente. Tenemos también la dermatitis de contacto, que de hecho de las tres, esta última, la dermatitis de contacto, es como la más frecuente, por el hecho de que recibimos mucha población pediátrica. En estos casos, la población que nos llega a la consulta, estamos hablando que es un grupo de edad que se concentra entre la edad de lactantes y hasta preescolares. ¿Esta última es únicamente para niños? No necesariamente. No exime a otros grupos de edades. Pero normalmente nos llegan a la consulta más en edad pediátrica. Voy a explicarle más o menos el fenómeno como tal. Normalmente las mamás o los padres de familia tienden a alarmarse más cuando empiezan a ver reacciones cutáneas en sus hijos, ¿verdad? Pues si son chicos sanos, que no tienen ninguna otra patología asociada y ven un rash es un brotecito, se alarman y van a nuestra consulta. La clave y lo más importante acá es que cuando estos pacientes llegan a nuestra consulta, no podemos solamente valorar un área anatómica que le dio origen al problema, sino que en lo personal, yo la forma en la que manejo esas consultas es no solo haciendo una historia clínica exhaustiva, para buscar el fondo o el principal agente que exacerbó el problema, sino que tengo que descubrir al paciente por completo para encontrar si esas lesiones se limitan a áreas nada más fotoexpuestas, por decirlo de alguna forma, que están sin cobertura de la piel, o si tienen la reacción en el resto del organismo. Estas tienden a ser dermatitis, reacciones cutáneas por contacto con ácaros, con microorganismos que están en el ambiente de forma natural, háblese jardines, piscinas, y muchas veces no solo están presentes en el paciente en la consulta, sino que además hay otros miembros de la familia que también tienen el mismo proceso. Pero bueno, pues no van a la consulta porque creen que forman parte de una reacción que hicieron en cualquier otro escenario y lo consideran como algo ajeno a lo que tal vez están consultando con el niño en la consulta. Claro. Entonces de ahí la importancia de siempre hacer una investigación un poquito más a fondo si es solamente el niño quien presenta la reacción por dermatitis de contacto o si hay alguien más en la familia. Por mencionar, también es frecuente en la población adulta mayor. En muchas familias tenemos a los abuelitos que comparten con los nietitos, comparten bastante rato, incluso hasta periodos de cuidado, y tiende a haber más contacto este tipo de grupos de edades. Y podríamos ver cómo se eximen a otro grupo de la población, la gente que sale a trabajar, y son ellos los que están más en contacto con este tipo de reacción cutánea.
Claro que sí. En estos casos es muy importante también tomar en consideración que la forma de tratar no solo es al paciente que nos llegó a la consulta, sino también al resto de personas que probablemente estén también presentando la reacción en casa. Exacto, digamos, hacer una revisión modo familia, ¿verdad? Exacto, sí, no solo quedarnos con que quien vino a consultar fue el menor por una dermatitis de contacto, sino indagar un poco más en la historia de la familia si ha habido algún otro caso más, como por mencionar los abuelitos que han tenido algún tipo de reacción. En el adulto mayor siempre tienen sus lunares, sus procesos sospechosos, entonces dejan ir por alto el hecho de que tal vez sea una dermatitis de contacto, ¿verdad? Claro. Ese tipo de reacciones los padres de familia creen que solo va a afectar a los niños. No, en realidad podría afectar al resto de la familia, pero en los niños es donde alarma un poco más. Claro. Y doctora, en cuanto a patologías agudas y crónicas, ¿cuáles son más predominantes? Mientras que el paciente tenga un muy buen soporte de tratamiento, tenga muy buenos hábitos, la consulta de crónicos va a estar disminuida. Si me preguntas entre agudos y crónicos, ¿quiénes nos llegan más? Yo te diría que nos llegan más agudos, pero en diferentes épocas del año. Ok, si bien es cierto, en nuestro país no contamos con estaciones tan marcadas como en los países del norte, pero acá tenemos microclimas, en donde en cuestión de días puede haber un brote agudo, bien agudo, que se exacerbó por algún cambio de temperatura. Aumentó la humedad, se germinaron más microorganismos en la población. Normalmente predomina en grupos de edad donde están muy agrupaditos, como en las escuelas. Claro. Entonces llegó un chico y a los 3 días llegaron por lo menos 3 más de la clase con reacciones agudas. Las reacciones agudas, en la buena y sana teoría, tendrían que resolver en cuestión de 5 días. Ya si estas reacciones se exacerban por más de 2-3 semanas, ya estamos hablando de que podríamos estar ante una patología de piel ya de carácter más crónico. Tanto en estas patologías agudas como en crónicas, hacer una investigación, una adecuada anamnesis, que es preguntar en las familias sobre antecedentes por patologías de la piel, por dermatitis atópicas, dermatitis, enfermedades como el asma. Es muy importante porque en ese punto entonces uno podría hablar con el padre de familia y de explicarles que la reacción que ahorita están presentando puede que sea una reacción que nos vaya a hacer repeticiones a lo largo del año. Claro. O dependiendo de los trastornos ambientales que se vayan a dar más adelante, ¿verdad? Sí, dependiendo del clima. Exactamente, dependiendo del clima. ¿Todas estas patologías varían según cada grupo etario? Sí, hemos hablado hasta el momento solo como de dermatitis. En realidad, las patologías de piel, uno sí podría establecer como por grupitos. Grupo etario, por ejemplo, virus. Los virus son enfermedades que afectan o que se manifiestan muchas veces es en piel y que eximen a ciertos grupos de poblaciones. Por mencionar, el virus de la varicela zóster. Este virus, aunque la varicela da predominantemente en la infancia, la zóster tiende a dar ya en edades más adultas. Difícilmente vamos a encontrar niños que estén presentando un cuadro de zóster, de virus de varicela zóster. Es muy común en adultos mayores. Es más en edad a partir de los 60 años. Ahora bien, el virus es una patología que entra en nuestro ADN. Y pudo haber entrado en cualquier otro momento de la vida, mantenerse guardado y encapsulado y hacerse ver cuando el organismo está con el sistema inmunológico, con sus defensas un toquecito más abajo. Entonces ahí es donde se hacen ver. De ahí que predominantemente el adulto, después de sus 60 años, 50 más o menos, empiece a presentar este tipo de reacciones cutáneas, el virus del herpes zóster.
Otros fuentes virales que hacen mucha reacción en piel y son clásicos en nuestra consulta. Tienden a mantenerse como un poquito más escondidos de la consulta, pero cuando ven que ya el problema se está saliendo de control, van a llegar a nuestra consulta. En los virus papilomatosos. Ese es un grupo que nunca va a ser, podría llegar en edad pediátrica. Ahí se encenderían un montón de alertas porque empezamos a sospechar de un montón de situaciones más, pero normalmente es a partir de los 20 años, entre los 20 y los 60 años, la consulta por virus del papiloma, por reacciones en piel, se hace ver. Okay. Entonces, sí podríamos decir que es mejor clasificarlas como en edad. En edad. Sí, sí, claro, correcto. Problemas o pacientes que presentan patologías en piel con sospecha cancerígena siempre se van a limitar a pacientes después de la 5ª década de vida. Okay. Cuando ya las lesiones dejaron de ser simplemente un lunar, dejaron de ser simplemente una ulcerita que costó cicatrizar, entonces ahora sí vamos a mejor a consultar a ver qué nos van a dar, y ahí es donde pues se activan las alertas de que probablemente estemos ante un proceso un poco sospechoso y cancerígeno. En este punto nosotros, como ser el primer nivel de atención, mandamos a biopsiar, y es casi un hecho de que a partir de ahí no vemos más al paciente, lo referimos a especialidad. Ok, sí, ya en ese caso. Sí, ya se nos va de nuestras manos darle manejo y control. En la gran mayoría de los casos, afortunadamente, las patologías son de manejo de primer nivel. Ya cuando el paciente presenta lesiones un poco más complicadas o de tipo sospechoso, máxime que existe una historia clínica de antecedentes heredofamiliares de patología sospechosa en piel, se refieren con especialista. Definitivamente con especialista. Muy bien, toda la información brindada. Vamos a ir a un corte comercial y ya casi retomamos con el tema. Listo. Nos encontramos nuevamente en el programa de Unión Bienestar, retomando el día de hoy el tema de piel y las diferentes patologías asociadas en zona rural. Entonces vamos a iniciar preguntándole a la doctora un poquito sobre cuándo debemos nosotros ir a consultar, ¿verdad? Cuando decimos ya es el momento de ir a consultar frente a una patología en piel, ¿verdad? Porque muchas veces, hay de todo, y me imagino que muchos pacientes incluso se pueden ir a automedicar, ¿verdad? Ir a la farmacia a comprar cualquier producto. Entonces, ¿cuándo definitivamente es la recomendación para ir mejor a consulta? Claro, bueno, pues idealmente desde el primer momento en el que se identifica el brote cutáneo, ya sea en el área anatómica que sea, deben ir a consultar. Pero como usted ya lo mencionó, en la mayoría de los casos, cuando nos llegan a la consulta, han ido por lo menos mínimo 2 o 3 veces a la farmacia. Ya han tenido que gastar en alguna crema, en algún principio activo que, pensando que no esté haciendo más bien una reacción adversa, pues no ha trabajado absolutamente en nada, porque tal vez en la farmacia no han logrado tener el criterio diagnóstico para determinar qué es lo que realmente está provocando la reacción. Idealmente, como lo dije, tienen que ir desde el primer momento. De esa forma acortamos el periodo de tiempo en que resuelva la reacción. Ahora bien, una vez que ingresan a la consulta y se hace toda la consulta como normalmente hacemos, que es preguntar, hacer la exploración física, en algunas ocasiones tenemos que corroborar con exámenes de gabinete, en este caso laboratorios, solo por confirmar que no estemos ante alguna patología que requiera un tratamiento específico o una extensión o una referencia a algún especialista en particular, ¿verdad? Pero sí, la recomendación siempre es tratar, por favor, de que en el momento en el que identifican un proceso nuevo, ir a la consulta. De esa forma, no solo acortamos el tiempo de resolución del problema, sino que hasta reducimos
costos y gastos, ¿verdad? Realmente yo trato de solidarizarme con parte de la población que dicen no puedo pagar una consulta, por eso si tal vez en la farmacia me van a vender la crema que me resuelva, ¿verdad? Lo que pasa es que ¿qué tan certero puede ser el ojo clínico de quien lo atiende en farmacia y te va a vender el medicamento que realmente estás necesitando? Porque en muchos casos más bien llegan con reacciones secundarias a lo que ya utilizaron. Claro. Llegan con una lesión encima de otra, ¿verdad? Siempre se les pregunta, mira, ¿sos alérgico a algún medicamento? No, hasta el momento. Pues eso es como un chance que todos nos jugamos en algún momento. Claro. De que no sabemos en qué momento podamos hacer alguna reacción alérgica. En algunos casos, de hecho, nos han llegado a la consulta urticarias que además de que llegaron con la urticaria, llegan con una reacción colateral, porque utilizaron un medicamento que fue indicado a otro miembro de la familia, que resolvió porque vieron que eran ahí como unas ronchitas, abones les llamamos nosotros, se lo colocaron. No solo hay que tenerle temor al medicamento vía oral o inyectable, de que nos vaya a hacer una reacción alérgica, también el medicamento cuando es de uso externo, cuando es tópico, ¿verdad? Pero sí, básicamente la recomendación es esa, asistir desde el primer momento en el que se da el hallazgo de una lesión. Exactamente, y que al inicio, si vamos con tiempo, ¿verdad? Ahí incluso el paciente podría ahorrarse mucho más que lo que va a gastar en la farmacia, y luego el tiempo de espera, incluso va a tener que pagar, podría ser más consultas, ¿verdad? Tal vez no vaya a solucionar el problema solo en una consulta. Exactamente. Sí, bueno, y me gustaría ya para ir finalizando que hablara un poco sobre los tratamientos. Bien, bueno, pues es un tema sumamente amplio, así como el tema como tal. Hablar de piel es un universo, ¿verdad? Acá lo más importante es que cada paciente que va a llegar a la consulta y se le va a hacer un diagnóstico de patología de piel, cuente con un tratamiento que desde luego no solo vaya a resolver de forma inmediata, sino que también que tenga cierta inmediatez. Que el paciente no solo se vaya con su medicamento, sino que lleve la educación al hogar de el por qué esa reacción apareció. Claro. Y qué posibilidad habría de que eventualmente se vuelva a generar una nueva reacción o un nuevo brote. En este caso, yo no solo hablo del tratamiento, sino del manejo de la lesión. En muchas ocasiones, las reacciones cutáneas requieren curaciones. No solo un tratamiento tomado o inyectado, sino también procesos de curación, desbridación y demás. Apegarse a los tratamientos es muy importante, no solo en patología de piel, sino en cualquier otra patología. Pero acá es importante que cuenten con la información para que en el momento en el que el problema se vea que ya está resuelto, se logre implementar ciertas técnicas de prevención. Aquí es cuando yo empiezo a hablar de tener hábitos para mejorar el estilo de vida y el cuidado de la piel. Hoy en día está sumamente en tendencia cuidar la piel. Pues claro, a diferencia de lo que fueron 4 o 5 décadas atrás, que nadie tenía mayor cuidado de la piel. De hecho, fue por muchos años moda mantenerse sumamente bronceado al precio que fuera, al costo que fuera, pero tener una piel bronceada. Eso es lo que hoy en día representa un montón de casos de cáncer de piel. Claro. Afortunadamente ya se habla más del cuidado, ya vemos cómo las mamás cuidan desde edades muy tempranas la piel de los niños, pero esto nunca es suficiente. Cuidar de la piel, cuidar de nuestra piel nunca es suficiente. No basta con hablar de que tenemos que utilizar un filtro de protección solar, bueno, que entre más filtro tenga me va a durar más. No, esto es todo un mundo, toda una historia detrás de un frasquito. Claro. Marcas hay y habrán por montones. La marca que a usted le sirvió puede que no sea la misma marca que se ajuste a otra persona. Exacto. Pues porque tenemos que ver no solo el principio activo, sino un montón de excipientes, de moléculas que no solo van a estar presentes en los filtros de protección solar, sino en cremas, en perfumes,
en todo lo que utilicemos para el cuidado de nuestra piel. ¿Y por qué trato de decir entre comillas? Porque no solo lo que nos coloquemos de forma tópica va a proteger nuestra piel. La forma en la que nos alimentemos, la forma en que cuidemos los espacios en donde entran los rayos UVA y UVB, van a afectar a mediano, largo plazo la calidad de nuestra piel. Doctora, para el manejo de este tipo de patologías, aparte del tratamiento farmacológico, ¿se brindan otras recomendaciones? Claro, por supuesto. De hecho, parte de la efectividad o del éxito que tengamos resolviendo estos problemas son las medidas que podamos extremar ante eventuales enfermedades de piel nuevas. Porque si bien es cierto, no solo es la cantidad de medicamentos que vayamos a prescribir, que en este caso vayan a ser, por mencionarte, esteroides, antibióticos, incluso inmunoestimuladores, sino que también es importante que el paciente cuente con la información necesaria para que en el momento en el que el problema resuelve, se implementen medidas de precaución, hábitos para el cuidado de la piel. Bueno, pues actualmente, gracias a Dios, se cuenta con muchas plataformas que proporcionan información sobre cuidados de la piel, skincare, un término que ya ahora prácticamente todo el mundo sabe qué significa, ¿verdad? Que es cuidado de la piel, que ya ahora no solo es bañarnos y ponernos un bloqueador solar, sino que hay que utilizar siempre cremas hidratantes. Pero aquí algo muy importante que yo quiero recalcar en la población es que más allá de utilizar buenos filtros de protección solar, tenemos un montón de herramientas más que deberíamos de utilizar. Y cuando hablo de estas herramientas, quiero mencionar que los hábitos de alimentación, hábitos de limitar la capacidad que existe de que a nuestro hogar, a nuestras áreas de trabajo, áreas en común, ingresen los rayos UV. Tenemos la posibilidad de utilizar ropa adecuada para proteger nuestra piel. Bueno, pues idealmente el uso del bloqueador solar debe de hacerse por lo menos unas 2 o 3 veces al día, independientemente que el día esté muy soleado además. Pero el hecho de que tengamos supuestamente un filtro de protección solar no quiere decir que estamos totalmente cubiertos. Utilizar sombrillas, utilizar polarizados que proporcionen una limitante de los filtros de los rayos UVA. De hecho, hoy día, para hacer este deporte al aire libre, existe ropa especial, ¿verdad? Que tiene ya filtro. Ropa, sombreros, sí, existe toda una gama de productos y más que se va a innovar en aras de proteger la piel, no solo desde la parte de tópica, local, sino también con prendas. El otro factor muy importante que yo siempre les menciono en la consulta y que realmente les digo que tiene muchísimo impacto y no me deja mentir los pacientes que han sido testigos de cómo logramos despigmentar ciertas áreas que por daño fotosensible han llegado a la consulta con muchas lesiones, es el uso de antioxidantes. Claro. Como hábitos de alimentación, obviamente tenemos la posibilidad de implementar a nuestra dieta vitamina D, vitamina E, vitamina A para proteger también la línea ocular, pero antioxidantes como el ácido ascórbico, la vitamina C, este es un principio que nuestro cuerpo no lo produce, hay que colocarlo en el cuerpo. Claro. Tiene un efecto despigmentante impresionante por el nivel de antioxidante que es. Pero bien, es todo un combo de cosas, ¿verdad? No basta únicamente solo con tratar la lesión, sino cuidar nuestra piel de posibles nuevas lesiones. Claro. Y tratar de correr más la ola, de proteger la piel, no solo de nuestras familias, sino de la nuestra en primera instancia, porque cosas tristes y es tener que lidiar con un cáncer de piel. En todas las familias lastimosamente siempre habrá alguien que vaya a padecerlo. Pues se dice que a partir de los 25 años nos hemos gastado ya
varios comodines y a los 25 años ya hemos recibido el 80% sí, es bastante. del sol que debimos recibir. Entonces, a partir de ahí les queda como esa espinita para que pensemos en el hecho de que proteger la piel no es jugando y no solo es usar un buen bloqueador solar, sino que en realidad es implementar un montón de exactamente, son muchas recomendaciones. Muchas gracias, doctora, por este tema tan importante y bueno, si gusta, para despedirse puede dar su número de teléfono por si alguien quiere contactarla para alguna consulta. Claro, bueno, nuestros números de teléfono serían el 8697-9588 y el correo electrónico sería dra.nromero@outlook.com. Muchas gracias a todos por estar en sintonía en un programa más de Unión Bienestar y nos vemos la próxima semana.